El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, siempre vale la pena hablar de temas actuales desde el punto de vista jurídico y siempre agradecidos con el aporte que dan y que han dado durante muchos años a este programa nuestros invitados de hoy. Son dos abogados. Está con nosotros el doctor Francisco Beltrán Galindo. Doctor, qué gusto recibirlo en la tribu. Bienvenido. Un placer estar en vivo acá. Es una maravilla. La última vez fue virtual, ¿verdad? Nos hemos estado conectando por Zoom y todo siempre. Esa cosa, sí. Pero tenemos ratos de no vernos. Me encanta verlo también. También al chino, que está todo muy bien. Son buenas noticias. Sí, sí. Me acuerdo cuando estábamos sentados desayunando una vez aquí, doctor Beltrán, y que de repente, creo que había un incendio, que no es en su oficina, no se acuerda, no se acuerda de esa vez, que desde aquí veíamos el humo. Dice, es por mi oficina, dijo usted, pero no era. Sí, pero afortunadamente no fue así. No era mi oficina. Pero bueno, con la vista que tenemos aquí. Pero bienvenido a la tribu. Aquí está con nosotros también abogado, notario, analista, porque él hace programas de televisión, hoy va a hacer los deportes con el chino. Influencer. Está con nosotros Julio Valdivieso. Julio, gracias por estar aquí en la tribu. Gracias, Pencho, Chino. Gusto estar con Chico compartiendo, por lo menos el punto de vista. Miren, hoy, digamos, en la efemérides estamos hablando del 9F. Ya pasaron 2 años de ese suceso que, bueno, de alguna manera... Es histórico. Es histórico. Así, es que eso les iba a preguntar, que cómo se calificaba. Si le pusieran un calificativo de ese suceso histórico, dice el doctor Beltrán Galindo, ¿cómo le pusieron ese suceso? Igual. Histórico. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Ese 9F, como se le llama, queda. Sí, después uno lo puede calificar negativo o positivo. Yo lo califico como negativo, pero como sea, es un hecho histórico que el ejército llegue al Congreso con la policía y después llegue el presidente. Literalmente se toma en el Congreso, eso es histórico. Porque hay gente que también le pone el calificativo sobredimensionado. Esa es una de las... Yo creo que sobredimensionado no puede ser. Pero positivo quizá no. En todo caso, algunos lo minimizan, pero creo que nadie lo toma como positivo, ¿sí? No, lo que pasa es que, decir, teníamos años de no ver una presencia en un órgano de Estado, ¿verdad?, militarizado. Incluso los mismos diputados que se encontraban adentro del recinto no les fue de mucha... No le fue bien. Bien, o sea, creo que como hecho, es un hecho histórico, lógico. Otros lo mirarán bueno, otros malo, otros lo minimizarán, pero en fin y al cabo fue un hecho. Un hecho. Bueno, pero viendo para atrás, 2 años pasaron. Así, yo hoy en la mañana decía, 2 años. De repente es que el año de la pandemia como que nos agarró acelerado. Y dice, ya pasaron 2 años de ese suceso. Pero bueno, entonces, viéndolo para atrás, 2 años después, ¿cómo evalúan ustedes la situación del Estado de Derecho, el estado, digamos, de las garantías democráticas en El Salvador? Desde ese momento para acá ha habido un deterioro. Veámoslo. Primero, veamos lo que el hecho significa en sí mismo. Era ya un enfrentamiento franco entre el Ejecutivo, el presidente, y los diputados que eran de otros partidos diferentes a los del presidente. Era claramente un enfrentamiento por una cosa inclusive baladí. Era un crédito de 100 millones para comprar armamento que finalmente ni se compró ni se pidió. O sea, claramente fue una discusión inventada. Pero el mensaje era el fundamental, era yo llego y tomo el Congreso. Yo soy diferente de los otros. Y ese mensaje creo que fue el que llegó. Eso por un lado. Pero quizás, a mi gusto, más importante, es la culpa de los partidos tradicionales. Es decir, un hecho de esa magnitud, lo vea como lo vea, la Asamblea debió de mínimo hacerle un antejuicio, mínimo pedir la captura de 3 o 4 funcionarios de alto nivel. Es más, ahí estaba metido el ministro de la Defensa y el ministro de la Policía, y por la Constitución especialmente el de la Policía, es vinculante la resolución del Congreso si lo quisiera destituir.
y sin embargo no hicieron absolutamente nada. Entonces, Nada. entonces, primero es la debilidad de Entonces, los partidos, porque era otra estructura lo en la cual- que había, digamos, otra lo- conformación en la Lo Asamblea. cual explica por qué es que el presidente lo que hizo fue empujar la puerta y la puerta estaba sin llave, estaba suelta, siguió empujando, y después que hizo eso y no pasó nada, pues entonces vámonos con todo, pues, ¿verdad? Así, Y eso es lo que ha pasado. así lo ve, Fue porque como ahora, medir el terreno. Pues sí, A ver. mi Dios, ¿estás de acuerdo? Fueron débiles. Es que no sé fueron si... débiles. ese Yo le he hecho legítimo- la culpa de todo lo que nos estamos quejando ahora. Yo creo que hay que estar muy claro que la culpa la tienen los partidos Exacto. tradicionales. Yo no sé Eso- si es debilidad o complicidad, chico. No lo sé. No tengo bueno. información de Decir, complicidad, pero de complicidad no es que esté decir porque uno peca por acción o por omisión, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo critiqué en ese momento a los partidos políticos cuando el hecho que estaban conformando comisiones especiales para esto y para lo otro, yo les decía tengan cuidado porque están mandando un mal mensaje hacia la ciudadanía en el sentido de decirle, miren, yo lo que necesito son diputados que me ayuden a mi gobierno. Y es lo que al final sucedió. Sigo creyendo de que hubo un conformismo de los partidos políticos. Nunca creyeron en el resultado. Creyeron de que sí iban a hacer oposición, pero estaban a las puertas, ¿verdad? Y nunca se imaginaron el cambio de correlación de fuerza. Entonces, cuando yo te hablo de complicidad es porque una vez le pregunté yo a un diputado, ustedes se quejan tanto de que hoy están despilfarrando dinero, y la pregunta lógica yo les decía, bueno, ¿y entonces por qué le siguen autorizando más plata a ustedes? Pues? Si no son transparentes, si no les han dado cuenta, ¿por qué les sigues autorizando más préstamos? Y ese era el momento para hacer, doctor, ese era el momento para hacerlo, porque tenían un año para hacer lo que usted estaba pidiendo, que por lo menos hubieran hecho antes. O sea, porque oye, eso es ya... que lo que eso demuestra, yo he sostenido varias veces que el presidente ha demostrado tener una cualidad muy, muy clara. Hace unos diagnósticos casi perfectos. Lo único que receta medicinas para otra enfermedad. Pero el diagnóstico es bien hecho. Es decir, cuando él dice los partidos políticos eran una fuente de corrupción, o dice el órgano judicial era un órgano corrupto, está haciendo un diagnóstico correcto. Lo que pasa es que la solución que da no tiene nada que ver para corregir esa enfermedad que él dijo. Pero el punto es que nadie puede negar que el desorden y la corrupción interna del Congreso lo justifique, que veían los hechos graves como banales, cuando realmente lo que estaba pasando, tanto el 9F como antes del 9F, ustedes recuerdan el diputado Valiente, creo que fue. Juan Valiente. El que publicó los nombres de los asesores y se indignaron tanto los partidos tradicionales que lo sacaron del Congreso. Sí. O sea, eso dice mucho, y por eso cuando el presidente dice, estos eran los corruptos, es que eran los corruptos, yo no lo puedo discutir. El tema es que ahora están igual o peor. Es decir, el remedio que le ha dado a ese problema es peor que el que teníamos antes. Entonces, pero el diagnóstico es correcto, y lo que pasó el 9F y que no haya sucedido ninguna consecuencia jurídica ni política. Es que es increíble. Es increíble para ustedes. Pero llamaron a declarar. Es decir, si fue tan grave, dijéramos, ¿por qué no hubo consecuencias? Pero si hubo comisión, se investigó, llamaron a... No hizo nada, por Dios. Va y le preguntan al fiscal, y el fiscal dice, si nadie se siente ofendido, no tengo que hacer nada. Y el hecho era obvio y notorio. ¿Y ustedes qué hicieron? Todos protestamos. Usted digamos, los abogados que, digamos, de la sociedad civil, digamos, ¿o no? Es que aquí hay un problema. Le da risa a Julio, pero no, o sea, obviamente lo denunciaron en su momento, pero sí, otra vez es el mismo problema. Es decir, yo creo que usted, Pencho, ha de sentir que de repente se le hace difícil que venga gente, ¿verdad? Sí. A tocar temas delicados. ¿Por qué? Porque toda la gente está con temor. Porque no quieren hablar. Sí. Y eso está pasando en los gremios,
está pasando en los políticos. Bueno, la mitad de los diputados que se iban a separar, el mensaje que les mandaron de cómo trataron a los dos que fueron los que Por los que cierto, estaban hoy lo van a desaforar. Hoy es el de afuera. Hoy los van a desaforar. hoy los van a desaforar. ¿Por qué? ¿Por qué les hacen un desafuero, les hacen una comisión? Es decir, entonces tiene que ver el miedo, pero en ese tiempo todavía, digamos, la asamblea no tenía una conformación distinta. En ese año, digamos que... A ver, puedo aceptar en el caso de los gremios, por cierto que el gremio nuestro, no he visto un gremio así con una posición tajante ante determinados temas, ¿verdad? Hace falta, dijéramos, un vocero para la defensa del Estado de Derecho. Pero donde no acepto yo esto es en cuanto a los políticos de la oposición, entre comillas. Porque ellos están o sea, tienen no más querés- influencia, tenía más influencia. Bueno. No, y además estás en el ámbito, dijéramos, político. Si vos no querés entrar a la cocina, sabes que te vas a quemar, ¿verdad? Es decir, eso debe ser parte, dijéramos, de lo que... Yo no sé si al final la posición... es decir, vaya, cuando el presidente le llama los de la esquina. Es correcta. ¿verdad? Yo no he visto mejor Y hoy calificativo resulta, que ¿Te gustó? y hoy resulta que hasta Álvaro Torres dice, levanté la alfombra de la esquina y salieron un montón de animaleos. Vaya, resulta que allí, que el presidente en un evento público se haya referido a los de la esquina, y los de la esquina simplemente se quedaron sentados sin hacer absolutamente nada. Y lo que procedía políticamente era que se levantaran, que le dieran la espalda, que pusieran un rótulo de protesta, cualquier cosa. Y no sucedió nada. ¿Están resignados? no solo es que estén resignados, es que no hay solvencia para hacer un planteamiento, hombre. No, y el miedo, porque aquí... Yo creo que aquí- va por esos lados, por donde Julio dice. El tema es que todos tenemos un expediente. Claro. Y dependiendo del miedo que tengamos de que el expediente se sepa, guardamos más silencio o menos silencio. Porque por lo que acaban de decir, aquí Ricardo pone un comentario en el WhatsApp, dice una pregunta con mucho respeto. ¿Sienten ellos que hoy pueden hablar con total libertad como lo han hecho siempre o ya no? Tiene que ver, yo no sé Bueno, si... yo hasta ahorita, te lo estoy muy honesto, yo no he sentido ninguna en mi carácter personal. Yo también, yo puedo decir lo yo mismo. puedo decir lo que yo considere, aunque no lo compartan mucho. Pero yo hasta ahorita Yo no he tenido he ninguna- hablado con mucha franqueza, siempre eso sí, creo que Julio también, tratando de ser muy respetuoso, porque no se trata de estarse y a lo que es bueno y lo que es malo es malo. Yo creo que es un tema que uno no tiene que tener pasionismo, pero que a mí me hayan llamado, que yo sienta Igual. que me están siguiendo, que yo sienta que a mí me persiguen, que hay una O por amenaza lo menos contra no nos mí. hemos dado cuenta, pues. Yo no lo he sentido. Pero por No lo le que llegó te- el mensaje del iPhone, de Apple. No, a mí no me No, a mí no me llegó nada y la verdad, Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque acaba de decir que hay gente que se queda callada porque tiene temor. O sea, ustedes no se quedan... Bueno, invitémoslo. O sea, ustedes pueden decir no ir y decir, ¿para qué voy a ir a hablar ahí Lo que a pasa la es que radio o a la televisión? estás Entonces, acostumbrado o en negro o blanco, no hay términos medios. Nuestra obligación no es interpretar lo que a juicio mío es la realidad. Ya las conclusiones, eso depende de cada uno, quien, pues cada sí. quien, pero yo te insisto, no he sentido una presión en mi carácter Pues sí, pero personal sí, para pero decirme, usted- mira, pero tú- hey, si decís esto te va a ir... No, Pero ni ustedes, yo. pero ustedes podrían declinar y decir, ¿para qué voy a ir a hablar? O sea, es lo que No, yo digo. claro, Yo por aprecio que ustedes supuesto vengan. que no es Yo fácil. lo quiero escuchar. Hay cosas en que no estoy de acuerdo con ustedes. Hay cosas Claro, en que tal vez sí, pero podría creo que declinar. yo creo que chico, como ¿ah? publica la UCA hoy, que le publique el diario de hoy, el editorial, en el tema de los valores, dice, el valor más importante para que funcione la democracia, citando a Aristóteles, creo, es la amistad. O sea, yo no tengo por qué ser enemigo suyo. Puedo disentir de usted, pero no tengo por qué ser su enemigo. Usted de repente va a hacer una cosa buena o que yo voy a creer que es buena y se lo voy a decir. De repente va a hacer una cosa mala y yo se la voy a decir y viceversa. Y no tengo por qué sentir que me ofende, en la medida que no lo haga. Ahora,
Si me va a tratar de alimañas como el otro señor lo dice, eso ya es otra cosa. Pero, Parásitos, ¿no? pero en tanto que se refiere a que estos abogados que solo nos ven lo malo, bueno, está bien, eso es una forma de ver la cosa, ¿no? Vaya, pero El tema es el calificativo entre enemigo y adversario. O sea, yo puedo disentir con Chico, pero estoy obligado a respetar su posición aunque no la comparto. Bueno, nosotros estuvimos en un pleito jurídico muy famoso en posiciones distintas. Totalmente diferentes. Enfrentados. ¿verdad? ¿verdad? Y seguimos siendo amigos. Éramos Ajá, amigos antes, estaban en fuimos posiciones amigos distintas. durante y seguimos siendo amigos después. No obstante que la posición era dura de los dos lados. Y bueno, hubo que estar mucho tiempo en la televisión, ¿verdad? Con otros amigos ahí también. Pero el punto es que discuten de las eso se ideas, ajá. trata, ¿no? Es que eso es, pues sí, discernir, pero bueno, platiquemos pues, pongámonos de acuerdo. Pero miren, pero volviendo a lo que decía, porque hay otros temas y de verdad que queremos aprovechar el tiempo, les decía, vaya, más allá de lo que sucedió, ha habido un, digamos, deterioro del Estado de Derecho, la garantía, bueno, por lo menos, vaya, por lo menos opinar, pueden estar, vaya, por lo menos usted está aquí dándose sin ninguna presión su opinión, pero ha habido un deterioro, si me pueden citar algunos puntos de lo que ha pasado, ya decía el chico que ahí se abrió la puerta, decían, bueno, ahí se abrió empujó y nadie dijo nada, entonces eso dio pie a lo que estamos viviendo, dijo, pero entonces, ¿qué cosas han pasado? Bueno, lo que estamos viviendo, bueno, primero el 1 de mayo del año pasado, que fue la destitución de la Sala de lo Constitucional y la destitución del fiscal, fue claramente una violación al Estado de Derecho y no se le puede llamar de otra manera que un golpe de Estado. Eso, bueno, entonces, es que el chino va a hacer un top 10 de las cosas, a ver si salen 10, Vamos a ver. ¿saldrán 10 puntos? De deterioro del Estado. Yo creo que podemos decir varios, por lo Vale. menos de los que nos acordemos, pues, porque así Va, Ese, El golpe, primero- y ese es un golpe de Estado, pero va, lo que el chico plantea, eso, comparto totalmente el fondo, la destitución. Es decir, pero no la forma. eso lo has dicho No, aquí no, no, antes o sea, en el que- programa. creo ¿no? que lo ¿Vos estás de acuerdo en que Sí. los kits que Oye, lo hayan no, quitado? no, yo estoy de acuerdo en que si hubiera que tenían suficientes elementos de juicio para haberles iniciado, pero hay unos mínimos de garantías constitucionales en la parte dogmática de la Constitución, principio elemental del derecho de defensa, hombre. Es decir, hubieran instaurado una comisión, se hubieran escuchado, se hubieran oído y al final hubieran tomado la Sí, decisión. pero tú estás de acuerdo Yo sigo en creyendo la que la institución. forma es lo que más está afectando en este momento. Porque tú estás de acuerdo en el fondo, en destituir a los Yo magistrados. fui un hombre crítico fuerte. veamos fuerte. el otro, veamos A la- el a otro la sala caso, veamos el otro caso. Ok. Cuando comenzó la pandemia, el presidente envía dos decretos, dos proyectos de decreto, uno de ley de emergencia y uno de suspensión de los derechos constitucionales. Yo en lo personal estuve de acuerdo en que así se tenía que manejar la crisis, que esa era la forma correcta de hacerlo. Los diputados tenían grandes reticencias después del 9F y inclusive a mí me llamaron a consultarme a ver qué era lo que pensaba y les dije, es la forma correcta. Para suspender los derechos tiene que ser Tiene a que través haber de un suspendido. decreto específico Es correcto. que lo suspende. Y dieron el decreto y se suspendieron los derechos. El temor de los diputados era que el presidente se excediera, como efectivamente pasó. Se empezó a crear esos refugios que no eran refugios, sino que eran cárceles, capturas más allá de las 72 horas sin enviarlos a juez, con la excusa de que era cuarentena. Y entonces después ya no le renovaron el estado de sitio, como le llama la gente normalmente. Pero él continuó con la práctica de restringir la circulación. Hubo orden de la Sala de lo Constitucional con habeas corpus diciendo están presos ilegalmente, suéltelos. No lo soltaron. Todas esas son violaciones del Estado de Derecho. Otra vez el tema del cómo y el qué, como dice Julio, que era necesario hacer la restricción, era necesario. Para mí, de hecho, le estaba escuchando a un médico o alguien acá, creo que lo dijo. El problema de la pandemia era que el país no estaba preparado. Y ellos lo que hicieron, que fue muy inteligente, fue poner duras las medidas, muy duras las medidas, para darles margen
de comprar camas, comprar unidades de cuidados intensivos, que el país no tenía. El país solo disponía de 100 unidades de cuidados intensivos en el sistema público y de esos 80 ya estaban ocupadas. Solo habían 20. Entonces una pandemia hubiera sido, sin esas camas, terrible. Entonces, esa medida que era necesaria, era dura, eso retrasó que la pandemia viniera y les dio el margen para tener unas camas más. Pero se excedió. Pero ahí, es decir, esta es una discusión si el fin justifica los medios, ¿verdad? Y nosotros los abogados tendemos a proteger mucho la parte procedimental, porque hay una forma correcta de hacer las cosas y una forma incorrecta de hacer las cosas, aunque la cosa en sí misma sea correcta. Entonces, eso es lo que creo que... Y de eso podemos hacer varios más. Nadie puede negar el éxito, y como muy bien lo planteó Chico, es decir, mira el resultado que tuvo el manejo de la pandemia. Ahora, ¿cómo se logró eso? Ahí podemos discutir muchísimo. Esta gente quizás son más pragmáticos en el sentido que la forma la dejan a un lado, ¿verdad? Y quieren tomar decisiones inmediatamente. Extracámaras, aquí dijimos, millennial te referiste tú a una persona. Es decir, su estructura mental no está hecho para procedimientos, sino para resultados. Mi formación no me permite, primero porque vivimos en un Estado de derecho, donde hay derechos y pero ahí están obligaciones, las leyes, y hay procedimientos. pero las leyes son las leyes. Que ese es el fondo. Pero no es así solo pragmatismo, eso, o sea... Más, pues hasta ahorita eso es lo que ha evidenciado. Es decir, para decirte el fin va a justificar el medio que yo ocupe para Fíjate, pero llegar ¿por qué decir que por lo generacional que quiere las cosas más rápido? Lógico, y lo ves todos los días en las actuaciones. No, por eso, pero... Saltándose los procedimientos. Claro. Bueno, entonces, te voy a poner nada más un ejemplo. ¿Qué se le criticó mucho a la anterior Asamblea Legislativa? Primero, dispensas de trámites. La no discusión en las comisiones respectivas y todo lo que implica un proceso de formación de ley. Te pregunto yo ahora. Son situaciones que deben de, por supuesto, pero son la excepción y no la regla. Es decir, la misma Constitución permite, el reglamento interior permite, vía de excepción, ¿verdad? Sí, habrán dispensa de trámite, no habrá una discusión por la naturaleza propia del tema que se está discutiendo, pero no al revés. O sea, tratar de decir la regla general se convirtió, o mejor dicho, la excepción se vuelve ahora la regla general, creo que eso no es, pero, no porque yo lo diga. Pero es legal, porque simplemente mando el proyecto hoy, entra y lo aprobamos por 63 votos. Yo en ningún votos. momento he dicho que es ilegal. Lo que yo estoy planteando es el procedimiento para eso. Todo proyecto de ley, dice la Constitución, tiene que ser discutido. ¿Y a dónde? ¿Pero en cuánto tiempo? ¿Y a dónde? Y si lo discutimos en 5 minutos. Hombre, por eso. ¿Y qué pasa si incluso hay sentencias de la Sala de lo Constitucional, y tú que sos especialista, chico, de que muchos de los decretos fueron declarados inconstitucionales precisamente por no discutirse? Lo que pasa es que hay que someterse a un control jurisdiccional al que le compete, que en este caso es la Sala. Y la Sala dice, bueno, está bueno, mire. Bueno, hasta ahorita no hemos visto que alguien... Bueno, el efecto es la sensación que produce, por lo menos entre los abogados, es que si uno va a ir a pelear una decisión de un órgano del Ejecutivo, va perdido. Es decir, judicialmente no se siente la confianza de poder decir, voy a ir a defender a un ciudadano contra el Estado, porque lo más seguro es que desde la Fiscalía, pasando por los jueces y llegando a los magistrados, van a hacer resoluciones a favor del Estado. Hay un término que usan ustedes mucho que es el debido proceso. Sí. El debido proceso hay que seguirlo, pero en algunos casos no. No, lo que pasa es que esa es una garantía constitucional. Para las personas, sobre todo. Sí, nadie puede ser privada de ningún derecho sin antes ha sido oído y vencido conforme a la ley. No es que solo te oigan y te escuchen. Y el debido proceso, entonces, ha sido también un deterioro o una falta. En muchas cosas, sí. Pero
pero Bueno, no, primero yo creo que ambos defendemos principios y no personas. O sea, nosotros vamos a defender hasta las últimas consecuencias el principio de la libertad, el principio de contradicción, el principio de la presunción de inocencia, Pero- que en este país es al revés, es presunción de culpabilidad. pero ¿verdad? yo creo que con ustedes hemos hablado varias veces del debido proceso y la presunción de Y inocencia. también aquí. de la presunción de inocencia. Hemos hablado de la presunción de Claro, inocencia. por supuesto. Pero y hemos no hablado. hace un año, hace 3, 4, eso lo hemos hablado, eso. De los debidos Eso, mire, eso se fue agravando. Siempre hubo una queja. Me acuerdo que en los reportes de los gobiernos de Estados Unidos, que hace un reporte todos los años, siempre venía un problema sistema. de que el órgano judicial tenía fallas graves, desde corrupción hasta ineptitud. Todavía problema de demora, hay todavía, es decir, la Constitución dice que debe haber una pronta y cumplida justicia, y debida justicia, y de pronta no tenía mucho. Entonces, ese tema ha estado ahí permanentemente. Entonces, esa discusión del debido proceso ha estado, pero, de alguna manera, ni el gobierno del ingeniero Duarte, ni los gobiernos de Arena se fueron a atacar el Estado directamente, a atacar a individuos. Fue hasta el gobierno de Funes que él personalizó los casos. Y entonces ahí hubo un ataque de todo el Estado contra ciudadanos y contra empresas específicas. El problema es que, otra vez, puede ser que haya tenido razón en el fondo, puede ser que no, pero la forma de dejar seguir el Estado de esa manera, eso ya no va. Ya no va, y está Entonces, pasando. eso pasó con Funes. Sí, no, sí pasó. Va, entonces el tema, bueno, en mi caso, a mí, ¿ya? Que dicho sea de paso, yo pasé 10 años con la visa vencida de Estados Unidos porque cuando salí del gobierno salí cansado de andar haciendo viajes y todas esas cosas, y entonces dije, yo no voy a renovar pasaporte ni nada. Y no obstante así, Funes me acusó públicamente en un programa de radio que tenía los sábados, que yo era traidor a la patria porque había ido a Washington a hacer lobby en favor de una minera o una cosa así, gente que ni conozco. Pero era un ataque personal Ahí le del mandaba presidente saludos, de la sí. República. Entonces, vaya, ese tipo de cosas no se vieron antes. En la época del ingeniero Duarte, ni por cerca, en la época de Freddy, en la época de Armando, en la época de Paco, tampoco. Fue hasta Funes que empezó. Y ahí se instauró un estilo de personalizar los conflictos desde la presidencia. Yo a esto le llamo, porque hay que decirlo, con todo aquí ha habido selectividad en la justicia, hombre. Es decir, a mi adversario le aplico y a mi amigo se la voy a interpretar. Y personalizado, Es lo que está planteando. Y más las redes sociales. Y eso no es decir. Súmele las redes sociales, que Al también hay. igual que Chico, yo planteé un amparo hasta ahorita, esa pronta y eficaz cumplida no se ha dado. Aquí han habido resoluciones express de 24 horas y tenemos resoluciones que a la bermeja le vas a notificar a la gente porque se murió. Esa es una realidad. Por eso yo en un programa le dije que avalaba y aplaudía lo que el actual presidente de la Corte había dicho, de que iba a tratar De ponerles plazo. de ponerle plazo, y es correcta la medida, hombre. Es que no, mira, le hacen más daño a un país la falta de resolución que la resolución misma. Porque si a vos, Estoy de acuerdo contigo. porque si a vos te fallan negativos, pues impugnas. Pero el problema es cuando no te dicen nada. Yo incluso tenía un papelito que en el programa de televisión yo decía 780, 790, como una manifestación de rechazo a que ni siquiera 3 años para admitir o denegarte un amparo. No, ¿Verdad? increíble. O sea, que a mí me vengan a decir que las anteriores salas eran la Madre Teresa de Calcuta, discúlpenme, No, mire, pero no es cierto. Las habeas corpus en los gobiernos militares se mandaban por telegrama la solicitud del habeas corpus. Y en menos de 24 horas, la sala de lo constitucional, no era sala de lo constitucional en esa época, pero bueno, lo que fuera, había designado el juez ejecutor del habeas corpus. Y yo como estudiante varias veces fui designado y me tocó ir a la guardia, a la PH, En aquella época a de la la guerra. policía, a buscar a los presos. Pero
era increíble la resolución, la velocidad de resolución del habeas corpus. En la tal sala de los magníficos, usted presentaba un habeas corpus, quien nos veía era uno de los magistrados, y si y le caía mal el abogado que presentaba el habeas corpus, nunca salía. Y se supone que es una medida de urgencia. Entonces, y en ese orden deben de resolver. En ese orden deben de resolver. Entonces, vaya, ese tipo de cosas son las cosas a las que nos referimos, de que hay un buen diagnóstico, no necesariamente Por eso una es que buena el medicina. presidente, con mucha corrección, dijo, miren, ¿hay corrupción en el sistema judicial? Por supuesto que la hay. ¿Hay corrupción en la Asamblea Legislativa? ¡Claro! O sea, como dice Y el la gente diagnóstico, lo sabe. un buen El diagnóstico, como excelente. dice el chico. Pero sacaron a todos los jueces mayores de 60 años. Bueno, ahí lo comparto yo la medida y la critiqué Sí, sobremente. bueno, Porque si querés lo podemos discutir. Pero yo creo que esa medida fue simplemente un disfraz para algo que toda la gente reclamaba, que se necesitaba una modernización del sistema y tal. Pero otra vez, el diagnóstico era correcto, pero la solución fue incorrecta. Entonces lo que han hecho es meter jueces claramente a favor del Ejecutivo. Y entonces ahí se crea una sensación de impunidad y de temor, porque el tema entonces es, o sea, que a mí, pues, si me quieren dañar, me pueden agarrar por cualquier cosa. Ahora con este tema de los impuestos, por ejemplo, que si me están investigando y creen que yo evadí, le pueden avisar al fiscal y el fiscal me puede mandar a traer. Y sin embargo no se ha fijado ni siquiera la cantidad posible de lo que haya sido evadido. Pero miren, ahí tienen que ver los jueces y los fiscales. Si no siguen el debido proceso, en algún momento puede haber un proceso para los que no siguen De hecho, hubo una interpretación de la sala de que no se podía actuar de manera directa mientras no se hubiesen agotado todas La las vía instancias. administrativa. La administrativa. Esa interpretación la cambiaron. Mire, pero contésteme esto, que por lo que están hablando ahora, el debido proceso, si no sigue un juez o alguien el debido proceso, en algún momento le pueden seguir el debido proceso. No, a claro, ese juez. mire, puede tener consecuencias. hay ¿no? Las temas- posibilidades. Hay temas tan graves como esto, que la gente no se da cuenta. Le voy a mencionar dos casos políticos, los dos. Uno, el tema de la sede de Arena. La interviene el Instituto de El CONAV. El CONAV. ¿no? El consejo ese, alegando que había indicios de lavado de dinero en Arena. En ese momento estaba en proceso todavía el juicio de los 10 millones de Taiwán, que fallaron hace unos meses. El juicio se termina, condenan a 3 personas a pagar los 10 millones. Arena nunca estuvo en el juicio, ni Rodríguez Por, ni el banco que hizo todas las operaciones. Y sin embargo, la sede sigue todavía confiscada. Porque eso ya no es extinción, eso es confiscación. Y la Constitución dice que los bienes confiscados no prescriben. Es decir, los funcionarios que han confiscado esa cuestión, si no tienen cuidado, cuando cambien las cosas, los van a ir a seguir a donde sea que los tengan que seguir. Hay consecuencias. Le Sí, pongo sí, sí. ese Ajá, como un ajá, ejemplo ajá. que hay que verlo con cuidado. El otro ejemplo político es en la comisión esta de los sobresueldos. Hay un diputado que parece que tiene un familiar en la sala en la sección de probidad, ¿Quién que será? llega con los expedientes de probidad de los funcionarios que van a entrevistar. Resulta que esos documentos son documentos restringidos, son tan reservados. ¿Cuál es el por diputado? Constitución. Y él tiene acceso a eso. Él tiene acceso porque tiene un pariente dentro Ajá, de la ¿qué le sección. pasa? Pero resulta que esta misma asamblea decretó imprescriptible el delito de divulgación de documentos oficiales reservados. ¿Ya? Entonces resulta que la persona que le está sacando esa información ya cometió el delito. Ahora no le va a pasar nada. Pero las cosas cambian y esta persona de repente puede estar siendo enjuiciado por custodia infiel de los documentos públicos. Quizás ahorita debe Y, decir, y no entonces, sabía eso, entonces, ¿eh? entonces digo yo, este chico no se pone a pensar
que al hacer eso, él mismo aprobó una ley declarando imprescriptible ese delito y le está pidiendo a su pariente que le dé documentos reservados que no se los puede dar y él los hace públicos. Claro, Pues no sabe o no sabe. contra él no puede venir nada porque la Constitución dice que todo lo que digan los diputados es impune. Fueron. Sí, pero lo que hace la otra persona, ¿no? Ay, ¿quién es el diputado que me Ahora te voy a... Espérate. ¿Quién es el diputado? No me quiero meter en un tema de... Pero no es Jorge o sea, Castro ninguno porque dijo No, muchacho, pero te voy a decir joven. una... Es Bueno, que hay muchos jóvenes. Yo Sí. soy Este un es viejito, así que para los efectos prácticos todos son jóvenes. para mí. Te voy a decir una cosa, esta ha sido una práctica habitual de la Asamblea. Yo me recuerdo cuando se estaba discutiendo la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Y le dieron las iniciativas y cuando yo vi quiénes eran las iniciativas no sabía si era un requerimiento fiscal el que estaban por los que Por lo que estaban haciendo. estaban ahí. Y con ese mismo instrumento que aprobaron, con esos mismos Lo fregaron a ellos. lo fregaron a ellos. Es decir, ¿a qué me refiero? Que toda acción tiene una consecuencia. ¿Alguien se pudo imaginar que aquí iba a haber un expresidente preso? ¿Alguien se puso a imaginar de que hubiesen un fiscal? Y cuando Funes metió preso a Paco Flores, que después que se vieron los casos, los jueces lo absolvieron ya fallecido, pero también a sus familiares, porque la fiscalía fue incapaz de probar que esos 10 millones eran fondos públicos. Cosa que por supuesto ya no se publicó, la gente ya no tiene interés en eso. Pero cuando Funes hace eso, yo dije también en otro programa, dije, esto es escupir al cielo. Este señor no se da cuenta que está escupiendo al cielo y la escupida le va a caer en la cara. Dicho y hecho. Aunque ahorita está ya. Pero el tema es que es un delincuente que anda huyendo. Hay unas reglas no escritas en política que deben de analizarse, ¿verdad? Porque lo que ahora es bueno, mañana puede ser negativo. Por eso es que el principio de legalidad, que es en mi criterio lo que ha estado, dijéramos, en entredicho, ¿verdad? Porque los funcionarios no tienen más facultades de lo que les da la ley. Y si vos te amparas la ley, pues no tenés nada que temer. El tema es cuando actúas de manera discrecional, cuando actúas sin ninguna potestad, tener presente que tarde o temprano vas a rendir cuentas. Yo me tengo que poner con usted como abogado del diablo también. Póngase. Tenemos tres abogados. Póngase entonces. como usted lo O desee. sea, pues sí, para que estemos aquí. No, es que miren, en los gobiernos pasados, ustedes han sido parte de los gobiernos pasados, Claro, pero en los claro, gobiernos por pasados, supuesto. en muchos casos se siguió el debido proceso, hago comillas para los que están en Facebook, se siguió el debido proceso en muchos temas, pero se llegó a resultados que, pues de alguna manera, algunos consideraron injustos. Háblese, los madrugones, por ejemplo, bueno, Y no te lo hace, dijimos que una de las críticas grandes de la anterior asamblea era precisamente que no discutían, que abusaron de las modificaciones de agenda, que se aprobaron decretos en menos de 24 bueno, pero horas. estamos hablando, vaya, pongamos la privatización de las pensiones, la dolarización, digamos, se Igual. siguieron procedimientos, pero aprovechando que había, digamos, alguna empatía ahí con los magistrados, Igual. electos por Arena o sus aliados. Y bueno, ahí venían los votos acompañados también del PDC, del PCR, y aprobaron Pero, los y si- madrugones. Pero o sea, si tan malo, ¿y por qué no lo han cambiado? Pues? no, yo no digo para algunos, bueno, por eso, para algunos de efecto negativo, Es lógico, madrugones. es lógico, el tema de la dolarización. Por supuesto que no nos consultaron a la mayoría y la dejaron ir. A ver, Pencho, en la Asamblea funciona la aritmética legislativa. Así de Sí, sencillo. yo en la ¿Cuál es? El que gana, gana. ¿sí? En la, El que tenga en la los- dolarización, por ejemplo, yo en lo personal simpatizo con el proceso. Tengo razones fundadas para ello. Sin embargo, yo era ministro del gabinete de esa época y yo no supe absolutamente nada hasta que se dio el decreto. pues sí. Porque el presidente consideró que debía mantenerse tan en secreto para que no, porque iba a haber una reacción fuerte que él sabía de que eso venía. Entonces, pero esa fue una decisión política del presidente, pero yo sí le puedo decir
que una cosa es, yo no supe nada, no obstante que era el ministro de Justicia, pero yo simpatizaba, independientemente de que se supe o no supe, yo simpatizaba con la dolarización, porque era una forma de ponerle freno al manejo político de Igual. Y no vamos a discutir si estamos de acuerdo o no. Ese no es el tema. El tema es el método, la forma, los el procedimientos. Eso es lo que te estoy dando. Por eso, igual, sea buena o no, eso Sí, no es el igual, tema. es lo mismo. Igual. Por Pero eso es entonces- lo que estamos hablando. Entonces es la misma. no, es Aplica para la el misma Bitcoin. mica con diferente cola, es la misma película con actor diferente. Y eso no justifica que lo hacían. No, Tampoco vamos a estoy diciendo justificar que la no es eso, no es eso. Y dije que lo que yo más critico es el procedimiento, más que el fondo de las cosas. Vuelvo a la pregunta inicial. Entonces, ¿ha habido un deterioro o estamos con la misma mica pero con diferente Hay un cola? deterioro, hay un eso es, deterioro. hay un Sí, deterioro. porque si bien es cierto, de esas cosas pasaban, pero pasaban así, como muy bien dice Julio, eran la excepción, no eran la regla. Ahora lo que ha pasado es que el tema es que no hay contrapeso. Sí que no O hay sea, oposición. primero, no hay oposición política. Segundo, jurídicamente cualquier recurso que uno ponga, si va contra funcionarios, es seguro que uno va a perder. Entonces, Es frustrante para un abogado eso, saber que vas a llegar. Que vas a Por llegar supuesto, a poner por supuesto. Yo creo que vamos a entrar en una discusión y me comprometo a hacerte. sí. ¿Qué perfil de juez necesita este país en estos momentos determinados? Si el juez es el garante de las libertades individuales, hombre. El día en que los jueces se vean presionados por temor, por dádivas, ningún ciudadano va a dormir tranquilo. Porque cuando alguien tiene su problema desde un accidente de tránsito hasta cualquier problema penal que aspira a un juez independiente, a un juez imparcial, eso es lo que en realidad es está el haciendo problema, es el problema de los gobiernos militares. Miren, Ustedes están muy jóvenes y no recuerdan esa época. bueno, Pero yo me acuerdo. el problema de los gobiernos militares, Miren, la plática está buena. Sí. No sé si vamos a hacer un corte porque el desayuno, perdón. Está llegando el desayuno. Sí, jugo de naranja. De las pampas, quería Julio. De las pampas vino Julio. ¿Qué? Sí, no, no. si es que Pero Julio que- tiene pero cuello. pero miren, no les van a preguntar qué prefieren. Bueno, pero perdón, el problema de los militares, decía. De los militares, En la época de los militares, por ejemplo, si uno tenía un choque con un militar, un vehículo que Tenga la chocaba, razón o no había que pagar. allí no había manera de ganar el juicio. No había forma. Había, me acuerdo, que una red entre los militares que robaban los carros, los metían a los cuarteles y ahí se quedaban los cuarteles mientras le cambiaban la placa y hacían todo. Eso después, cuando se firmó la paz, se hizo todo el descubrimiento y todo eso y se les cambiaron la regla a los militares. Pero ese tipo de cosas, esa impunidad, se gana a partir de que hay un sistema de gobierno autoritario que no tiene contrapeso. Y a eso nos estamos refiriendo nosotros. Es decir, puede ser que los hechos más relevantes sean buenos, pero a la par están pasando una cantidad de cosas en donde uno como ciudadano se queda sin justicia, no tiene cómo resolverlo. Y si ustedes hablaran de la debilidad o la complicidad, como decía Julio, de los diputados en aquel momento de la Asamblea hace 2 años, los de ahora entonces, porque hablaba de oposición, los de ahora están... ¿Ya? Dios, Ahora te voy a decir, como para no poder hacer por el necesariamente- contrapeso no, del que está hablando. No necesariamente la cantidad te debe de implicar para efectos de planteamiento, no por efectos de decisión porque son irrelevantes. Sí, pero por lo No menos, son. o sea, pero hombre, por lo menos hacer un planteamiento en cada uno. ¿Y a dónde? Y eso no lo ves, no lo ves lo para nada. veo, ¿Y a y dónde? dónde decime, pues. ¿Y a dónde No, lo pero quisiera es ver o que- cómo? es que la sociedad completa, yo sí creo que necesita, y en eso otra vez voy a que el presidente tiene una capacidad de diagnosticar muy buena. La sociedad necesita una reforma y solo se puede lograr con un cierto nivel de autoritarismo, no cabe ninguna duda. Bueno, Lástima que El pareciera que está ordenamiento haciendo O las sea, duro. sí es necesario el autoritarismo. En algunos necesitamos casos es tan duro, necesitamos hombre. un nivel. Singapur. O sea, para cambiar una sociedad que se volvió corrupta desde la guerra, porque estemos claros que yo me acuerdo, solo menciono esto en mis conferencias, se nos olvida que en época de la guerra los semáforos
la luz en rojo No la solo era pasaba. señal de alto, porque todos nos lo pasábamos. ¿Y por qué nos pasábamos la luz roja? Porque teníamos el temor que en la esquina nos agarraran los guerrilleros y nos robaran los carros. Entonces, esa cultura de que la ley es una mera referencia y es relativo si yo la cumplo o no la cumplo, no es una decisión mía que vuelve relativa a la ley, eso se instauró en la posguerra. Y ahora estamos viendo el efecto más radical de ese fenómeno. No es que sea un invento de este gobierno, estemos claros, no es que aquellos eran uno y estos son otros. No, aquí lo que se ha hecho es profundizar un proceso. Entonces es lo que... Pero se necesita autoritarismo. Solo te voy a decir una cosa en el mismo ejemplo que está planteando Chico. La misma persona, oí bien, el nivel de impunidad que yo le llamo, la misma persona cuando va a Estados Unidos tiene un comportamiento diferente como se comporta aquí en el país. Y no es que sea más culto los Estados Unidos que El Salvador. No, lo que pasa es que allá si tú incumplís la ley te la aplican, independientemente de quién seas. Entonces la misma persona va, allá tiene un comportamiento y aquí hasta complejos de ingleses somos, hombre. Todos manejan a la izquierda. ¿Saben qué? Mira, yo les quiero robar un poquito más de tiempo, pero sí, vamos a hacer una pausa porque queremos invitarles a desayunar. Yo no sé, porque me quedan unas preguntas de la reforma constitucional, de otros temas. Temas flash, porque... El transfugismo. Hay que preguntarle. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, pero mire, sí. toda la mañana tampoco. Sí, ¿verdad? no, tampoco porque ya genera honorarios que los abogados... Julio se queda para deporte. No, ya está arreglado. no, ¿sabes qué? No, tenemos que... por hora la solo cosa, una pequeña pausa. Mire, vaya, ¿qué quieren? Hay desayuno americano de La Pampa, que son de huevos estrellados con tocino. Pan francés, ¿qué más hay? También tenemos tostas francesas, hay huevitos revueltos con loroco que vienen acompañados de frijoles fritos, queso y plátano. Hay un plato de frutas, Plato de que frutas viene delicioso. con granola Sí. también. Y hay huevos rancheros. Rancheros que son con tortilla, aguacate, frijoles fritos. Estrellados. No sé, al gusto. Lo que sea tu buena voluntad. decía Algo el que se le doctor. antoje de lo que acabamos de decir. Me gustó eso de Loroco. Va, Ok. huevos con loroco y lo que se le antoje. Dos pupusas para de aquí de la esquina. No, hombre, La Pampa, qué buen desayuno de La Pampa. Así es, los desayunos son gracias a La Pampa Restaurantes. Y si usted que está escuchándonos en este momento quiere disfrutarlos, pues le invitamos a que vaya a la sucursal de Santa Elena, que tiene desayunos todos los días. De viernes a domingo están en Bellavista en Planes de Renderos, y los fines de semana están en Bambú y Final Paseo Escalón. El horario para todas las sucursales y los desayunos son de 7 a 11 de la mañana. Bueno, hacemos un paréntesis. Solo venimos con las preguntas flash. Vamos a correr. Hoy Julio Valdivieso y Francisco Bertrán Galindo, dos abogados de la República, hoy tertuleando con nosotros y desayunando. Miren, los frijoles fritos de La Pampa. No les puedo decir. Qué delicia. Ahí los prueban y me dicen. Vamos a la pausa, regresamos con el cierre de la plática. Ya venimos. Tranquilidad, A ver si no nos empieza mandan a traer pagando un- menos este 2022, consolida tus saldos de otros bancos en Banco Promérica, obtén una tasa especial desde el 8.75% de interés anual, comienza a pagar menos desde hoy con Banco Promérica. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor. La Tribu FM. Las mascarillas que usan en la tribu son mascarillas Comfort Fit de Vicosa. Estoy transmitiendo desde la Miralvalle para conocer por qué todos se cambiaron a techos Eureka de Plaisem. Señora, ¿por qué eligió Eureka? Obvio, porque es la única lámina en el país con espesor de 5 milímetros. ¿Y usted? Por precio, por precio, por precio. No pagues más. Cámbiate a Techos Eureka. Precio por pie desde $2.19, IVA incluido. Techo Eureka. 100% libre de asbesto. Encuentra Techos Eureka en los distribuidores autorizados de todo el país. Humana, Centro Médico Integral. Brindará una experiencia única al contar con todo lo relacionado al sector de salud en un solo lugar. Mayor información al 2246-0808.
Villa María está por estrenarse en el corazón de San Salvador. Es un espacio rodeado de lindos jardines, en un ambiente de buen gusto y mucha tranquilidad. Lo mejor es que ha nacido para ser una residencia privada para adultos mayores. Nuestras instalaciones son de primer nivel y lo más importante es que contamos con atención médica personalizada. Es residencia permanente o temporal y para los que deseen visitar el Club del Día son bienvenidos. Le invitamos a conocer más de Villa María a través de nuestras diferentes redes sociales, llamando al 7985-7064 o escríbenos a info@villamariasb.com. En Tigo tenés más megas para disfrutar de tus series y películas favoritas. Recibí 30 megas más TV digital con Tigo Sports y cortesías de Amazon Prime Video, HBO Max y Paramount Plus por solo $41.99. Contrata ya al 25080000. Tigo, restricciones aplican. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro con precios bajos en estos productos. Arroz precocido 3 coronas 1 libra, nuevo precio 50 centavos. Frijoles volteados rojos Ducal 993 gramos, nuevo precio 1.65. Sándwich spread del Chef 400 gramos, nuevo precio 1.65. Super Selectos, tu super. Metas de año nuevo. Ir al gimnasio, hacer dieta, comprar refrigeradora nueva, empezar a emprender y 1000 cosas más. Pero estar tranquilo. ¿Cuándo? Este 2022, tu tranquilidad empieza pagando menos. Consolida tu crédito personal o traslada los saldos de tu tarjeta de crédito de otros bancos a Banco Promérica y comienza a pagar menos desde hoy. Contáctanos al 25 13 5000. Banco Promérica. Humana será el primer centro médico integral del país que brindará una experiencia única para médicos y pacientes. Para mayor información sobre la compra de clínicas, llamar al 2246-0808. Tu casa es un mundo para crear, donde todos tus propósitos se convierten en proyectos y los colores de tus ideas cobran vida, inspirando y protegiendo cada espacio de tu hogar. Tú tienes el poder de crear en este 2022 y Sherwin-Williams te da la solución que necesitas. Por la compra de una cubeta o 5 galones de la familia Excelo más $9.99, llévate un galón de Excelo Látex Cielo Interior. Promoción válida del 7 al 27 de febrero de 2022. Pregúntale a Sherwin-Williams. La primera crema para peinar. Head & Shoulders. Ahora disponible en sachet. Head & Shoulders. Aplícala de la raíz a la punta. Head & Shoulders. Hasta 100% libre de caspa. Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en sachet. Encuéntralo en tu tienda favorita, solo 15 centavos. Caspa visible con uso regular de la rutina Head & Shoulders. Precio sugerido de venta. En febrero, conquista con Sears. Demuestra tu amor con las increíbles opciones de regalo para esa persona especial. Ven y visita los 3 niveles que tenemos para ti. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. Sears, todo en un solo lugar. El pollo McCrispy y los McNuggets de McDonald's se disfrutan más en cámara lenta. Deliciosos. Tienes que McNuggetear con las nuevas salsas que traemos para ti. Ranch, búfalo y mostaza dulce. Pídelos por la app de McDonald's Express o llama al 2509-9999. Genera más ventas. Anúnciate en pantallas digitales Outdoor. Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública a través de vivaoutdoor.com Pleca Shop. Tarifas exclusivas para emprendedores. Viva Outdoor. Licenciada, disculpe que la moleste. Bien sabe que me molesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hace, pues? Pero usted me pidió que le recordara ¿Qué? temprano. Nada ni que nada. ¡Tráigame mi café! Ahorita voy. Comienza el día de buen humor y con las pilas puestas con una taza de café rico. El café más rico. No porque nosotros lo decimos, sino porque usted lo sabe. Café Rico, el café perfecto. Ay, Marquitos, no sé qué haría sin usted. Aprovecha los cientos de productos a precio rebajado y llena tu alacena con las rebajas de inicio de año de Walmart. Tripack desinfectante en spray Great Value variedad 323 gramos, $9. También en línea, solo en Walmart. Ay, Debbie, llorona. La gripe me enfermaba.
Ay, Debbie, llorona, yo. Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Torre Humana lleva un avance en su construcción a paso firme, diseñada para ofrecer una experiencia única a médicos y pacientes. Para mayor información sobre la compra de clínicas, llamar al 2246-0808. Transforma tu dinero y la forma en que lo manejas. Desde la manera en que ahorras hasta cómo solicitas un crédito o inviertes en Bitcoin. Tasa del 3.5 en ahorro. Créditos en 24 horas, sin papeleo. Y tasas desde el 1.5 mensual. Todo a tu ritmo, bajo tu control. Y desde una sola app. Multimoney. Tu dinero. Tú decides. Los desayunos de la tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. Ahora somos la tribu. La tribu, la tribu, FM. Somos la tribu FM, siempre en frecuencia. Somos la tribu FM. Bueno, último segmento de la plática. ¿Qué tal los frijolitos? Buenísimo. Francisco? Delicioso. Ya que los frijoles fritos de La Pampa, poderoso. Mira, si aquí. Y a mí, así me gustan los invitados que son buenos para, pues sí, para acompañarnos a desayunar. Gracias por estar con nosotros. Chomito, poneme aquí. Ahí estamos el audio. Estamos ya en el último segmento de la plática. Dos abogados hoy con nosotros. El doctor Francisco Beltrán Galindo y el licenciado Julio Valdivieso. Ambos abogados están aquí con nosotros. Estoy leyendo un comentario. Hay un montón de comentarios. No sé si vamos a tener todo el tiempo para compartir, pero al menos algunos. Lo leo ahorita y dice Guillermo: no son santos de mi devoción. Pero digan el pero. Pero me parecen, son muy sensatos en algunas de las valoraciones que están haciendo sobre la realidad del país. Vaya. Fíjate, a mí me gusta cuando la gente escucha. Si pasa que hay que escuchar. Yo no vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas, pero escuchemos. Y de ahí, si tenés discrepancias, ya la decís. Yo creo que tampoco está... Argumentos. Y lo que pasa es que muy blanco y negro ahora. No. Vean, el chino le agarra, mira, el chino, vea que te agarran ahí en las redes sociales. En las redes sociales, Sí, pero es parte, ya es calculado que así sea. Sí, sí, ya lo ves, chino. Alimañas. Este chino fuma bajo de agua. Él lo dijo. Hoy se están descubriendo la verdad. Sí, pues sí. No, pero miren, gracias por estar aquí. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner unos temas rapidito. Quiero oír opiniones que sé que algunas deberían o ameritan más tiempo, pero creo que... recientes declaraciones las mencionamos aquí, Chino, el lunes, del vicepresidente Félix Ulloa, que dijo que hay que hacer caso al fallo de la Sala de lo Constitucional que avala la reelección presidencial, después de que él mismo había dicho, aseguró que su propuesta de reforma constitucional no incluía la reelección. Incluía la alternancia. Es que ahí, sí, entonces, aparte que se estima de alguna manera el fallo anterior de la Sala, que prohíbe el fallo anterior de la Sala que prohíba la reelección consecutiva. Entonces, nos quedamos así un poco... Mire, el tema da breve, da para mucha Es para un programa entero, Sin embargo, rapidito. Sí. El artículo está mal redactado. Sin embargo, el fondo del artículo es que no haya reelección. Es que no haya... que un presidente no se reelige en el siguiente periodo. Ese es el sentido filosófico y conceptual del artículo, pero está mal redactado y permite tanto la interpretación que hizo la Sala la vez pasada de los 10 años de incapacidad para poder ser candidato, como esta rara interpretación que le dio esta Sala de que el anterior no puede, pero este sí. Que eso me parece que es una interpretación de reducción al absurdo del argumento. Para mí, además de que hay fallos formales en el fallo de la Sala, porque primero no es un fallo, es una interlocutoria
no es una resolución del fondo. Y se saca de la manga el tema de la reelección y le da orden al Consejo, al Tribunal Supremo, y le dice, no le impida al presidente que se inscriba como candidato. Entonces, primero creo que no hay una resolución. Ese tipo de resoluciones interlocutorias no tienen capacidad procesal de convertirse en una orden. Filosófico. ¿Qué significa? Quizás lo que trató de decir... Háganos la traducción simultánea, Julio. Pasa, chico, habló como abogado, pero que termine para que podamos... No, es que el tema es que el sentido de la Constitución es que la reelección sucesiva no está permitida. El sentido filosófico. Porque hay otros artículos. No. Es decir, la filosofía la filosofía de la Constitución. Vaya, voy a meterme un poco. Sí. El artículo de la Constitución del 62 decía, no podrán ser presidentes. Es decir, el que haya ejercido la presidencia por un periodo mayor de 6 meses en el periodo inmediato anterior. ¿El inmediato anterior a qué? A ser presidente. Entonces era el de ahora. Entonces, el de ahora no podía reelegirse. Vienen los señores diputados y alguien escribe una mala, porque hay una nota donde ellos mandan la razón de por qué cambiar el artículo y dicen que las causales son las correctas, pero que el momento de evaluar si se cumple o no es al momento de inscripción de candidatos. Entonces le cambian la redacción al hecho de no podrán ser presidentes a no podrán ser candidatos. Y no cambian todo el resto. Entonces resulta que no podrán ser candidatos en el que periodo inmediato anterior haya estado más de 6 meses. Entonces el punto es, ¿cuál es el inmediato anterior? Es el inmediato, dice la sala esta, a ser presidente, a ser candidato a presidente. Quiere decir que no es este periodo, sino que el de Sánchez Serén. Entonces Sánchez Serén no puede ser candidato, pero Nayib Bukele sí. Esa es una interpretación, una reducción a la forma. Ahí llegó a un punto. Ajá. Mi gran crítica que siempre he tenido, y quiero ser consecuente con lo que pienso, es precisamente que esa interpretación que hacen, en mi criterio, no es facultad de la Sala de lo Constitucional estar interpretando la Constitución, porque bajo ese argumento interpretaron también el artículo 85 de la Constitución, donde permitieron las candidaturas no partidarias, en contra de ley expresa y terminante. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he sostenido? Que debe interpretarse la ley secundaria para ver si se adecúa o no al texto de la Constitución. Si al final, por más que le querramos dar, y aquí ha habido demasiada incidencia cuando hacen referencia al Tribunal Constitucional Español, donde es que las sentencias de allá interpretan, sí, porque la Constitución expresamente le da esa facultad a la Sala Constitucional Española de interpretar la Constitución. ¿Qué se interpreta? Lo oscuro, lo que no está claro. Pero cuando una cuestión es tan clarísima, ¿cómo es que lo voy a interpretar? Por eso yo cuestionaba a la anterior sala y les decía, no sienten precedentes que después va a ser un boomerang y se nos van a revertir. Hoy el tiempo me está dando la razón. El tiempo me está dando la razón. Y no hay una decisión. Pues sí, pero es un hecho, es irreversible. No lo manejan, como muy bien lo dijo Chico, como una facultad para el presidente, sino lo habilita para que se pueda inscribir como candidato. Yo creo que la actitud, ojalá que el presidente en esto... primero no se ha pronunciado si lo va muy sabio, me parece muy sabio que no lo haya hecho. Primero, también me parece muy sabio que no haya nacido de él el punto. Él lo que pareciera es que está tratando de crear conciencia de que sí lo debería de hacer. Por eso ese cambio de actitud de Félix. Pero yo en lo personal lo que espero es que el presidente no trate de reelegirse. Porque primero es un hombre joven con un activo político altísimo y perfectamente puede impulsar un candidato que sea fiel a su legado
y le dé chance 5 años para volver. Lo que pasa es difícil, porque cree que es muy no. Lo que pasa es que todos aspiran a que el que va a decirle la palmadita va a seguir, pero ya el que llega una vez montado en el caballo. Entonces, y que entonces la recomendación es lo que pero aspira usted que regrese hasta el 2000. ¿Cuál sería? 2029. Mire, yo me acuerdo, voy a contar una confidencia. Ajá. A mí me invita un amigo mío que quiero mucho, me invita a una cena donde estaba en ese momento el ciudadano Antonio Saca. Y en la plática, él me dice, doctor, fíjese que estoy pensando reelegirme, ponerme como candidato. ¿Era presidente en ese momento? No, era ciudadano. O sea, ya había sido presidente. En el periodo intermedio en que había sido presidente, había llegado Funes, y él se quería como en el 2010, digamos, 2010, 2011 haber sido. No me acuerdo la fecha, pero por ahí. Ajá. Ya lo habían expulsado de Arena, estaba formando su nuevo partido y tal. Entonces yo le dije, mire presidente, porque yo considero que esos cargos, por lo menos honorariamente, uno mantiene la... O sea que si se encuentra Mauricio Funes, le dice, mire presidente, le diría también. También, sí, ¿también? claro. Presidente. Claro. Sí. Entonces viene y le digo, mire presidente, mi consejo es que no lo haga. Entonces me dijo, ¿por qué? Voy a perder mi momento de popularidad. Y le dije, es que yo creo que usted está viendo una ilusión. Las heridas en la derecha están demasiado frescas para que no haya una resistencia contra usted. No lo haga, no se meta. Deje pasar 5 años. Diseña, así como tuvo la pipa chévere de agua, mantenga su programa de reflexiones que tenía en esa época. Mantenga su programa de reflexiones durante 5 años. Manténgase presente y después láncese de candidato y probablemente gane. Mire, ¿y usted no sabía todo lo que había abajo de la alfombra? No, ni por cerca. No sabía. No, sí, no, ni siquiera le... No. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero si yo hubiera sabido, ni siquiera me... Pero el punto es que yo le dije, no se meta, no lo haga. Me quitó la palabra, ¿verdad? ¿Ah, sí? Y sí, porque es que el político quiere oír lo que quiere oír. Y si uno dice... Pero esos son los malos asesores. Entonces resulta que... Y los buenos que creen que son buenos, que le dicen lo que quiere escuchar. Usted le dijo lo que no quería escuchar. Claro. Pero era la verdad, como efectivamente fue. ¿verdad? Pero entonces tú crees que no se va a quedar, o sea, que no va a... ¿Y a quién pondría? Yo creo que es muy prematuro hacer una evaluación si va a ir o no va a ir. Entiendo que lo que se está haciendo es como creando una conciencia. Creando la base, sí. ¿Verdad? Para que sí. De la necesidad de hacerlo. Va a ser una decisión, porque al final... Todas las cosas son a largo plazo, el tren del Pacífico, el aeropuerto... Pero mira las encuestas, si tan pésimo es el tema, mira que la... No, lo que digo es que yo creo que va a querer él inaugurar el tren del Pacífico, el aeropuerto en San Miguel, y no que eso se lo lleve otro. Sí, pero no es que lo vas a hacer de la noche a la mañana. Claro, por eso se necesita otro periodo. Es correcto, esa es una de las valoraciones que pueden hacer. Imagínate inaugurando el aeropuerto otra persona. Ahora, hay que entenderlo. Es que yo no discuto que se pudiera necesitar 10 años con la misma dirección. El tema es si hay base constitucional para hacerlo o no. Y nuestra posición como abogados es no hay esa base. Pero Julio dice que ya está puesto ahí. Sí, bueno, ahí está esa decisión. Pero no para que se haya una reelección. Lo que está habilitando es la candidatura, poderse inscribir como candidato a la presidencia. Es más, la sala llega al extremo de decir que tiene que pedir permiso 6 meses antes. Pero realmente, si uno acepta la interpretación de la sala, que se puede inscribir como candidato, tiene que aceptar la otra parte, y es que tiene que renunciar 6 meses antes. Nos están pidiendo ya que terminemos, pero ante eso, también tengo reuniones. Ahora te voy a decir, tú hiciste un señalamiento. Ni en el proyecto del doctor Ulloa iba el tema de la reelección. Eso no es cierto, que ha cambiado de posición. El anteproyecto lleva esa misma limitante, si tú lo querrás ver. No, pero ha cambiado de posición en el sentido que dice que sí se puede reelegir. Pero no es lo que dice el documento. ¿Y ustedes creen que hay
una falta de comunicación entre el presidente y el vicepresidente en ese tema. Eso ha pasado siempre. Es decir, no solo de este gobierno. Mi tesis es que el cargo de vicepresidente no debería existir. Para eso están los designados. Y hay designados. ¿Cuántos designados deberían son? haber designado. ¿Quiénes son ahora? Es más. ¿Cuántos designados? Pero no están todavía designados. No hay designado. Bueno, en el gobierno de Funes también se tardaron mucho tiempo. Vaya, pero entonces no hay comunicación en este. Vaya, no solo en este gobierno. Y te lo puedo decir. ¿Quién era el vicepresidente en el caso de Tony Sack? Ana Vilma. Preguntá cuál era el rol que tenía dentro de esto. Llegás a Funes, igual. ¿verdad? Igual. Llegás a Sánchez Serén, igual. O sea, el rol constitucional del vicepresidente, y compartan ese tema, no debería es más, ni siquiera salario tiene, pues. Ortiz era el de Sánchez. Ortiz. No, hombre. Oscar, entonces, fuera. Fuera. Entonces, no se ¡Fuera! No, de un solo plumazo. Siempre ha habido es como que una siempre, variedad, nosotros que hemos vivido el gobierno con Julio podemos hablar. Hay el tema del grupo cercano al presidente. En los primeros meses de cada gobierno hay una batalla entre cuál de los grupos se consolida como el líder y más cercano al presidente. ¿Quién va a cooptar al presidente? Ahí hay varios descabezados y aquí ya pasaron, ya se consolidó el grupo. Y ese grupo que es el que está cerca del presidente, no acepta que entre alguien que no puedan controlar. Y el problema del vicepresidente, quien sea, no importa, es que no lo pueden hacer renunciar. Falso. Porque Mentira. está electo por constitución para 5 años. ¿Qué dice? Entonces no lo pueden destituir. Falso. Mentira. Si a mí no me demuestra con datos que eso es lo correcto, falso. ¿Quién era ese? Oscar Ortiz. Oscar. Chomito está metiendo. Mira, una cosa solamente voy a decir. No sé, incluso no se pusieron de acuerdo en el tema del aborto, la eutanasia. Habían 3 temas tabú, si lo querés ver. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, el aborto y el otro es la eutanasia. Esos 3 temas, como son muy sensibles a la discusión, el presidente hábilmente los saca de la discusión. Pero lo había puesto Ulloa, pero es que tarde o temprano los tenés que abordar aunque no lo compartás. Tenés que llegar un momento a decir, bueno, el tema del aborto, ¿verdad? Lo vamos a despenalizar, vamos a clasificar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero el presidente Buscaría dijo no. No, porque es un tema tabú, insisto, que esta sociedad, la mayoría es conservadora, hombre. Te hace perder votos. O sea, es tan conservadora que un tema de esa naturaleza se podía revertir. ¿Verdad? El matrimonio igualitario también es un tema tabú, ¿verdad? Que puede generar pro y contra, pero nuestra sociedad, la mayoría es conservadora, ¿verdad? Aún jóvenes que se califican millennials, hay unos que no te aceptan esos temas. Todavía. Ya no digamos la gente que ya solo la tajada de limón falta, ¿verdad? Mire, aquí hay que separar simpatía con militancia. Y lo que dice Julio es que en esos temas la militancia es muy fuerte en ambos lados. Entonces el político lo que tiene que valorar es cuál militancia además tiene más simpatía. Y en función de eso tiene que tomar la decisión. Entonces lo que ha pasado es que la militancia conservadora, llamémosla así, es muy fuerte, mucho más fuerte que la militancia avanzada. Renovadora. Pues yo prometo que es la última de mi parte. Prometo que es la última. Rapidito. El transfugismo. ¿Creen que le van a dar vuelta a esto? Sí, le van a dar vuelta. Sí. Eso está claro. Está claro. Tengo ahí, o sea que estos candidatos o estos alcaldes o que fueron... Qué lástima que lo dejaste de último. Porque es un tema tan, dijéramos... ya sabe los trucos ya políticos. Sí, por eso no lo quiso Por eso lo dejó al final. Para Anoche sí lo que yo paro las rotativas y sigo. Solo te voy a decir, vamos a ver, porque en mi criterio no le debería de aplicar el transfugismo. El artículo, reformaron el Código Electoral, creo que es el 226A, que reformaron donde prohíben, ¿verdad?, que los que se vayan de un partido político se declaran independientes en el caso de los diputados y de los consejos municipales. Pero
hubo una sanción en esa reforma, que no podrán postularse en el siguiente periodo presidencial. Yo estoy de acuerdo que para el cual fueron electos, debe haberlo, pero no lo puedes inhibir a que puedan correr, porque eso es atentar contra un derecho político también, que es optar a cargos públicos. Y en eso la Constitución tiene mayor. Aquí vamos a ver si este Tribunal Supremo Electoral es supremo, ¿verdad? Y actúan como jueces, porque de supremo no tienen absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les han cambiado reglas del juego. Si son Tribunal Supremo Electoral, pues hombre, actúen como tribunal colegiado, ¿verdad? No salgan unos por un lado y otros por otro, y sean en realidad los rectores en materia electoral. Pero yo creo que el proyecto político está claro. El proyecto político es acabar con los partidos de oposición y quitándole su base territorial. Pero creo que es una oportunidad para los otros partidos de que se renueven, chico, hombre. Yo no lo digo. Es que no quieren entender el mensaje que les han dado. Yo no estoy calificando el hecho, solo estoy diciendo el hecho, que esto es parte de un proyecto. No es casualidad que de repente los alcaldes empiecen a renunciar uno a uno. Eso, y todos son obviamente de los partidos de oposición. Esas casualidades no pasan. Quitarle la palabra oposición de los partidos políticos, porque de oposición no tiene. El último que renunció fue el alcalde de San José Guayabal. Vino aquí y Mauricio dice que él no va a ir. Aclaró de que no renunciaba para irse, por lo menos lo que ha dicho, no sé si lo va a respetar o no. Que dijo Arturo Magaña aquí que se iba. Son políticos, hombre. Sí, es correcto, él le dice ahora lo que tiene que decirle y después le va a decir que el pueblo lo ha aclamado. Y dijo que solo falta que es el único que ha peleado contra la delincuencia. Que solo falta que renuncie Milagro Navas, decía Arturo Magaña. Yo creo que Milagro, personalmente, creo que no lo va a hacer. Creo yo, puede ser, pero lo dudo. Creo que ella maneja muy bien el municipio y creo que no necesita tanto el y tiene buena relación con el presidente. Pues ni tanto. Ni tanto que yo te voy a decir, ahí se va a quejar. con hechos. En Antiguo Cuscatlán, a pesar de ser un municipio el más próspero del país, el más próspero, donde tiene menos problemas, zonas residenciales se han vuelto zonas comerciales. De hecho, es interesante saber cómo se obtuvieron permisos de un nuevo restaurante donde en la calle se han tomado las calles para parqueo, para estacionamiento. ¿Cómo es que autorizan un negocio con tantos sin estacionamientos? Permítame que le explique. Discúlpame, es decir, eso no se puede tolerar. ¿Por qué? Bueno, pero ese es el manejo. Ahí estás discrepando con el un punto. El mal manejo. No, pero lo que no renuncia. Es que de lo contrario fuéramos redundantes, hombre. Y si fuéramos redundantes con uno de nosotros que estuviera, usted estaría feliz. Pero que renuncia o no renuncia, dice que no cree, dice chico, que no cree. Yo he visto muertos botando basura. He visto muertos botando basura en este país. Lo que pasa es que hay timing. Hay momentos. ¿Votando con B corta o B grande? Y te voy a decir por una sola razón. En ambas. Te voy a decir por una razón. El voto es emocional, no es racional. Bueno. Nicaragua. No, hombre, ya vamos. Ya vamos. ¿Qué quieres de Nicaragua? Si va a haber guerra. O ese conflicto. No, eso es otro para discutir. No abusen de los invitados y tienen que ir a trabajar. Eso no va a pasar nada. Eso es. Ese tema hay también mucho que hablar. Pero cree que hay que. Acciones militares. No, me dice. Gallego, dice. Fuera casaca. No, hay veces que hay temas que se van. O sea, ¿querés que sea para la desviar la atención? Primero hay que ver dónde el Golfo es una bahía histórica con las consecuencias que eso dice. ¿Cómo delimitar? Este es el punto, pues. El punto es la salida. El punto es la salida. Sí, pero puede generar un problema. Viste que Guillermo Gallegos se estaba manchando. Ahí tenés la isla se estaba manchando aquí. Acciones militares, dijo. Sí, los cachetes. Vamos a votar primero, dice. Pero creo que eso ya no lo necesitan. Eso era para mandar, tanto Honduras como Nicaragua, era para mandar un mensaje preelectoral. Es correcto. Si quieren seguir, ahí les escriben a sus cuentas personales, siguen hablando con ellos, pues ya no tenemos tiempo. Habrá podcast. La plática completa estará en podcast.
marca. cuando llegue el momento de pagar el servicio no funciona. No funciona. No, nos vamos ya. Sí, porque. Sí, no, pero no, dígame no. cuánto cuesta la hora, pues, de asesoría legal. ¿Verdad, Chomito? Chomito, ahí tiene Bitcoin. Ahí tiene Bitcoins, el Chomito. Gracias a los dos, de verdad. No, gracias, Pencho, doctor. un gran gusto. Gusto de verlo. Un gran gusto, verlo bien y también. Igual a Chico verlo bien. Sí, y que hemos compartido esta mañana. Sí, el yo creo doctor. que ya nos recuperamos. Qué bueno. Bastante. Qué bueno. Francisco Beltrán Galindo y con nosotros y Julio Valdivieso. Gracias por la visita de los dos. Yo no sé si te vas a quedar por los deportes, pero bueno, no sé. Ya hablen ustedes entre. Vamos a ver, vamos vos, a negociar. vos negocia ahí con. 3 desayunos pidió a cambio de estar en las ¿no? noticias, en la entrevista y en el deporte. Gracias por la plática. No, Disculpas a los oyentes. No, si querés cuando regresemos los ponemos para que por lo menos salgan las opiniones, que las oigan después, porque no tenemos tiempo. No vaya a ser que sean en contra, mejor no las oigan. La van oyendo en el carro. No, pero aquí se van sin filtro. Ahí lo va viendo en el carro. Ahí se lo voy a poner al aire cuando regresemos. perfecto. Vamos a la pausa. Gracias a los dos. Bueno, gracias. No se pierdan el podcast a mediodía en todas las plataformas de Spotify, Apple, Google Podcast y más.